encontrar algo de análisis, van a ver integrales, derivadas, van a encontrar algo de ecuaciones diferenciales, van a encontrar algo de geometría algebraica y algo de álgebra conmutativa, y de hecho creo que hay funciones relacionadas con la física que desconozco por completo, pero esta ecuación es un punto de encuentro de muchas áreas de matemáticas. Y en principio, bueno, voy a tratar de mencionar algunos puntos donde se toca. Okay, entonces, para eso, déjenme empezar motivando un poquito, antes de dar la ecuación funcional y decir qué es. Entonces, algo que sabemos creo que está desde la prueba, necesitamos dos polinomios, coeficientes reales complejos, y tomamos la derivada con respecto a x del producto, tenemos la regla de Leibniz. Entonces esto nos dice cómo derivar productos. Si podemos derivar productos, pues podemos derivar potencias. Entonces, si tengo una derivada de una potencia, a la potencia la voy a llamar S y voy a poner S más 1 solo para decir lo que va a pasar más ratito. Pues esto es fácil, ¿no? Esto es S más 1, F de S, y luego la derivada con respecto a X de, y hacemos derivar potencias. En particular, tenemos que la derivada de X a la S más 1, pues es igual a S más 1 por X a la X. Y entonces, pues motivados por esta como primer producto, vamos a estudiar cosas que se parecen a esto, ¿no? Entonces es como el primer ejemplo de lo que va a ser una ecuación final. Voy a ir más ratito detalle que hay que definirla bien y para qué se usa, ¿no? Pero este es como nuestra motivación. Ajá. Entonces, déjenme, les doy un ejemplo de una ecuación parecida a esta. Supongamos que ahora tengo un polinomio, x cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, polinomio sobre los complejos en tres variables. Entonces, si ustedes se toman la derivada con respecto a x dos veces, más la derivada con respecto a y dos veces, más la derivada con respecto a z también dos veces, y se le aplican a este polinomio f a la s más 1, haciendo un montón de cuentas que preparé y luego me arrepentí de mencionar, uno puede ver que esto es lo mismo que 4 veces s más 1, s más 3 cuartos, 3 cuartos de f a la s, ¿no? Entonces, en estos dos casos, uno ve que aplicando algunas derivaciones, uno puede bajar la potencia por 1. Nada más que aquí ya cambiaron, ¿no? Aquí ya una derivación no era suficiente, había que tomarse dos veces, ¿no? Dos derivaciones. Entonces, para hacer eso, tenemos que introducir un objeto para poder hablar de productos, derivaciones, de una forma un poco más formal. Entonces, supongamos que estamos trabajando con polinomios otra vez, pero ahora sí ya en varias variables sobre los complejos. Aquí pueden poner reales o los racionales si quieren, todo funciona. Siempre y cuando sea característica 0. ¿Ok? Entonces, un elemento en R nos da una transformación lineal. Por ejemplo, pues tomo R, mi transformación lineal va a ser, tomo un elemento aquí, un polinomio, y multiplico por F. Abre sumas, saca escalares, ¿no? Es una transformación lineal. Entonces, si pienso los elementos de esa forma, pues entonces estoy viendo a R como un subconjunto de las transformaciones lineales. No sé. Entonces lo que voy a hacer es voy a tomarme a R, lo veo en los endomorfismos como C espacio vectorial del anillo de polinomios, y lo que voy a hacer es le voy a agregar las derivadas, que también son transformaciones lineales, ¿no? Ya esto es a lo que se le llama el anillo de operadores diferenciales de R. Entonces, definición.
Anillo de operadores diferenciales. PR está dado. Okay. Entonces, unos comentarios de cómo surge esto. Y esto menciona, bueno, mentira, perdón. Antes de eso, solo quiero decir que esto es como C. Agrego mis variables x1 hasta xn y las derivadas, ¿no? Así es como a mí me gusta pensarlo. Ahora, ¿cómo surge este anillo? ¿Por qué la gente está...? Bueno, en algún momento empezó a ver este tipo de anillos, ¿no? Y es porque en geometría algebraica lo que hace uno es estudiar una variedad, o estudia los ceros de polinomios y tiene un objeto algebraico que quiere describir. Y para eso, pues necesitas... te vas al anillo y entonces ahí uno puede decir un montón de cosas, ¿no? Singularidad, suavidad, irreducibilidad y muchas cosas. Entonces uno quisiera hacer eso con ceros de polinomios, ¿no? Ceros de ecuaciones diferenciales. Entonces para eso uno necesita un anillo donde uno puede aplicar ecuaciones diferenciales, no estudiarlas. Entonces así fue como uno empezó a estudiar estas cosas y hay objetos sobre este anillo que son como módulos sobre el anillo y puede hablar uno de módulos, del conjunto solución y es una teoría muy rica, ¿no? De la que no les voy a hablar, pero es bonito, ¿no? Por si alguien está interesado, puedo darles una referencia más tarde. Okay. Ahora, este anillo ya no es conmutativo, ¿no? Ya se sale de lo... Ya es diferente a R, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues una cosa que sabemos es que si uno deriva con respecto a una variable y de respecto a otra variable j, pues estas cosas sí conmutan, ¿no? Para todo i y para todo j. Y sabemos que cuando tenemos i es distinto de j y me tomo la derivada con respecto a otra variable, entonces esta la trata como constante, ¿no? Entonces ahí tenemos xj de i, ¿no? Ahí también conmutan. El problema es cuando la derivada y la variable son lo mismo. Entonces, déjenme hago un ejemplo. Si tengo de i, un xi, ¿no? Y recuerden, estos son endomorfismos, ¿no? Entonces, cuando uno hace endomorfismos hay que evaluar. Entonces, voy a evaluar en f. ¿Sí? Porque esto lo estoy pensando como una transformación lineal. Entonces, esta transformación lineal, lo que me da es la derivada con respecto a i. Pues aquí lo que hago es multiplicar, ¿no? Esta fue mi receta. xi por f. Y luego ya tengo aquí la regla de Leibniz. Me da xi por la derivada respecto a f, luego más f por la derivada con respecto a xi. Pues esto es lo mismo que xi, la derivada con respecto a f, más f, ¿no? La derivada es 1. Entonces, ¿qué es lo que nos queda acá? Pues vemos que como operadores o como transformaciones lineales, de i, xi, o sea, esta parte es justamente xi de i más 1. Entonces ya no es conmutativo. Okay. Pero aún así es muy rico. Entonces con esto es el único ingrediente que necesito para definir la ecuación funcional, o para darla. Y esto es un teorema de Bernstein y de Sato. Bueno, lo hicieron separados, independiente más o menos. El artículo se publicó creo que con un año de diferencia, pero pues, el trabajo lo hicieron al mismo tiempo. Que dice lo siguiente. Dado un polinomio, escribo R sobre los complejos, no constante, existe un operador diferencial. Quiero tomarlo en DDR, pero hay que modificarlo un poco. Le voy a agregar una variable, S, y un polinomio, B de S, en los complejos, que no es 0, tal que, si me tomo este operador diferencial y lo multiplico por el S, a F, S más 1, esto lo que me va a dar es B de S por F a la S, ¿no? Y esto es lo que se llama la ecuación funcional. Entonces, de alguna forma, este teorema me dice que tengo una receta que tiene que estar cambiando poquito
en la que yo le puedo bajar las potencias, salvo a menos que este sea 0, ¿no? Ahí es donde ya no puedo bajar la potencia. Y eso tiene sentido en... Sí. No, bueno, está esta, ¿no? Perdón, quiero usar la otra. Tenemos una ecuación con la que empezamos. Tenemos d de x a la s más 1, pues nos da s más 1 por x a la s, ¿no? Entonces, si aquí pongo menos 1, pues aquí me va a dar 0, ¿no? Y tiene sentido, ¿no? Porque si yo derivo el 0, no debe darme una potencia de x, ¿no? Ahí nos dice que las raíces me están diciendo algo de la función. Todavía no sé qué, pero me están diciendo algo de la función. Y ya con esto, pues podemos formalizar un nuevo ingrediente. Checo esto. Es como se sigue. Pues el polinomio de Bernstein-Sato es el polinomio mónico BF de S de grado mínimo que satisface la ecuación funcional para algún delta de S, ¿no? O sea, lo que hago es, me agarro todos los pares, me agarro todos los pares de elementos aquí y polinomios aquí que satisfacen una ecuación de este estilo. Entonces, dentro de esos, pues me puedo fijar en todos los polinomios que satisfacen, que tienen uno de esos pares, ¿no? Que aparecen en la segunda entrada. Pues me agarro el de grado más chiquito, que ya, ¿no? ¿Sale, Steven? ¿Qué es ese? Esa es la parte en la que estoy haciendo como hand waving. Ese aquí es una variable, ¿no? Nada más que aquí lo estoy definiendo como un símbolo formal, ¿no? Ahora, lo que debería hacer, si quisiera ser súper formal, debería escribir algo así, ¿no? F por Fs, donde este es un símbolo que satisface ciertas cosas, ¿no? Pero quiero evitar un poco de tecnicismos. No, F a la S es un símbolo formal. Formal. O sea, puedo agarrarme en un... O sea, si tengo un módulo, puedo decir, un módulo libre, puedo decir, su generador le llamo algo, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamarle Fs. Y entonces defino una acción sobre este módulo de los operadores diferenciales. ¿Qué es delta S? Bueno, eso sí tiene sentido, ¿no? Porque delta S es un polinomio en el anillo de operadores diferenciales. O sea, siempre que tienes un anillo conmutativo, ¿no? Puedes tomarte polinomios sobre él, ¿no? Pero ¿cómo actúa? ¿Cómo actúa? No entiendo. Bueno. Okay. Entonces, delta S es un símbolo abstracto. No vale. sé. Ok. Entonces, la definición formal es esto, ¿no? Me tomo MF de S, me tomo R, localizo en F, o sea, le agrego un F, Sí. y luego le agrego una variable, polinomios, y a esto, como generador no voy a ver al 1, como generador voy a ver, eso no sería, al generador lo voy a llamar f de s, y entonces, si yo quiero definir una acción aquí, de acá, pues con el s es fácil ver cuál es, ¿no? Entonces, necesito ver cuál es la acción de los operadores diferenciales, pero como están generados por derivaciones, basta con verlos ahí. Entonces, deja definir solo la acción aquí, lo demás se extiende de forma única. Si quiero ver la acción de esto
en f de s, pues lo que va a hacer es justamente como tratar esto como si fuera un polinomio, ¿no? S más 1, que tiene sentido aquí, quiero un S. La derivada con respecto a xi de f, que tiene sentido en R, dividido entre f, que tiene sentido cuando lo invertí, y pongo otra vez el símbolo. S en lugar de S más 1. ¿Perdón? Estás sacando la derivada de f a la s. No, aquí estoy tomando la derivada No, del otro lado. del otro lado. Sí, estoy diciendo cómo actúa, ¿no? Estoy diciendo qué está relacionando. Una regla de cálculo 1 es la derivada de f de s es s de s. Sí, o sea, esa regla de cálculo 1, la que mencioné al principio, es lo que inspira esta definición. Pero esto cambia, ¿no? Porque esto es un módulo libre sobre este anillo. Otra pregunta. Entonces, B de S, dices, ¿está dónde? ¿Está en F? Ahí, ¿no ves? Ahí hay un No te falta otro. la vecina deja mal de. Es en el anillo de polinomios en S, ¿no? Es- Ah, claro, sí. Es ese aquí, claro. Ese. Sí, perdón. Sí. Gracias. Bueno, y entonces para darle formalismo, ¿no? Porque la verdad es que como uno lo piensa es de esta forma. Porque justamente, o sea, que esto sea funcional es porque aquí podemos especializar y decir, bueno, dame cualquier entero, ponle aquí un número y las cosas funcionan bien, ¿no? Porque estás haciendo las reglas como uno aprende con la regla del cociente y todo ese rollo, ¿no? Pero bueno. Vale. Entonces, ¿qué es lo que decía, no? El polinomio ver sensato es, bueno, si ya tengo una ecuación que la satisface en pares, me voy a fijar de este lado cuál es el de grado más chiquito. Y ese es el que le llamamos el polinomio ver sensato. Menciono algunos ejemplos. Entonces déjenme apunto aquí f de un lado y de otro lado el polinomio de ver sensato de f en s. Entonces, si es x, pues acá va a ser s más 1, ¿no? Y ya vimos un ejemplo. Y ¿sí? Si es x1 al cuadrado hasta xn al cuadrado, lo que nos va a dar es s más 1, s más n sobre 2. Y esto lo verificamos en el segundo ejemplo que vimos, ¿no? Teníamos un 4 y teníamos aquí el 3 medios, ¿no? Pero pedimos que sea mónico, ¿no? Pues quitamos el 4 y ya. Entonces resulta que esa era como la ecuación mínima. Si queremos ver x cuadrada menos y al cubo, la cúspide, tenemos s más 1, s más 5 sextos y s más 7 sextos. Debo decir que hay algoritmos en la computadora para calcular estos polinomios y estas ecuaciones. El problema es que los algoritmos se mueren muy rápido, ¿no? Como ya en 3, 4 variables. La computadora ya no puede hacerlos, pero hay algoritmos teóricos para hacerlo. Okay. Vale, entonces, déjenme mencionar algunas aplicaciones. La primera es a función de z. ¿Qué? Ahora voy a cambiar el campo. Ah, mentira. Bueno, antes de ir a las aplicaciones, debo mencionar esto. O sea, esta teoría, o este teorema que borré hace ratito, funciona si uno cambia los complejos por los racionales. De hecho, uno puede derivar polinomios formalmente sobre cualquier campo, ¿no? Entonces también funciona sobre complejos reales o cualquier campo de característica cero. Sí. Y también funciona en otros casos, ¿no? Entonces déjame mencionar uno. Una observación, un comentario. La misma teoría funciona cuando uno, en lugar de tomarse polinomios, se toma, por ejemplo, series convergentes, ¿no? O sea, las funciones holomorfas en el cero. Uno puede tomarse como operadores, el anillo de operadores diferenciales ahí y la misma ecuación funciona.
¿La característica P no se sabe o no funciona? No funciona. O sea, hay reemplazos, pero no es un polinomio versensato, es una familia de polinomios. Ahora, debo mencionar que este polinomio en característica 0 tiene conexiones con característica prima. Y de hecho, hay formas para calcular estas raíces, donde los algoritmos es, bueno, supongo el campo es de característica prima para un P, tiendo P a infinito y me salen estos. Entonces, hay relaciones. También uno puede hacerlo, pues este cuate, o sea, toda serie convergente, pues se puede ver con una serie de potencias, ¿no? Entonces, la misma cosa pasa si uno se toma el anillo de series de potencias. Una ecuación parecida sucede donde uno toma los operadores diferenciales en el lugar adecuado, ¿no? Pero sí, esto es exclusivo de característica prima, ¿no? La ecuación funcional. Okay, ahora sí, ya, aplicaciones. Entonces, la primera que quiero mencionar es la función de z. Okay. Entonces, supongamos que tenemos un polinomio, pero ahora voy a pensarlo con reales. Y voy a tomar phi, una función con soporte compacto, integrable con soporte compacto. Entonces, para un número S positivo, la función z asociada al par f phi se define por es una integral sobre los Rn menos f a la menos 1, los ceros de la función, phi de x, 1 f de x a la s, ¿no? Tomo la integral, ¿no? Y esto, pues, como s es positivo, entonces esto siempre va a estar acotado en el soporte de phi, ¿no? Entonces, ahí es integrable. Y pedimos que sea S positivo justamente porque si le pongo negativos, este puede ser como muy chiquito y ya puede que la integral explote, que no sea integrable. Ahora, la ecuación funcional justamente porque el S que discutíamos hace rato es un símbolo, uno lo puede especializar y reemplazar ese símbolo, evaluar por un número real. Entonces, si me pienso en la ecuación, o sea, recordando la ecuación delta de S es igual a F, S más 1, es igual a B de S, F de S. Entonces, si yo tengo un número real, alfa, pues evalúo mi polinomio y ya me queda un operador diferencial honesto. Me queda, bueno, la función. Y me queda aquí el polinomio y ya le bajé 1, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que si tengo un operador aquí, le puedo bajar la potencia. Entonces, esto me da como una especie de regla, bueno, es como regla de Leibniz para productos, pero si quiero integrar, como lo estoy haciendo acá, me da como integración por partes, pero para productos. Entonces, usando esto, esta ecuación, puedo irme de S positivo a S mayor o igual que menos 1. Y luego a S mayor o igual que menos 2. Siempre y cuando no le pegue a las raíces estas. Entonces esto me da, uno puede obtener una extensión meromorfa. De esta función en R menos los ceros
del polinomio Bertrand-Sato. Tengo una confusión sobre Dime. qué es función de ¿por qué te falta? Ah, sí, integrable, ¿no? Solo para... ¿No? Una función que me va a garantizar que esta solo esté definida en alguna parte. Obviamente medible, ¿no? Ah, sí, claro. Y nada más, ¿no? Solo para garantizar que no es Tengo la confusión porque está sacando los ceros, o sea, ¿Los ceros que están aquí? No, en el dominio de la integración. Ah, bueno, es porque en algún momento cuando yo irme a los negativos, esta función no va a estar definida. Oh, pero aquí es. Sí, esta parte no importa, ¿no? Aquí no importa. Sí, me estoy adelantando. Eso es una. Pues si ese es igual a 1, es una norma que se llama de OIP. OIP es eso. Sí, entonces cuando me quiero extenderlas a los negativos, entonces, Ajá. si ya no puedo tomarme esto igual a 0. Bueno, entonces acá no se sí. Ok. Entonces, pues justamente donde los polos de esta función van a estar dados en los ceros del polinomio Bertrand-Sato. Y algo que no me voy a mencionar aquí, pero gente de teoría de números que, que trabaja con funciones z de varios tipos, relacionan funciones z de un polinomio, no necesariamente esta función z, otras, con los ceros del polinomio Bertrand-Sato. Y para eso, si alguien tiene preguntas, le puedo preguntar a Manuel después de la charla, ¿no? Pero es una de las aplicaciones de este polinomio. Okay. Entonces, les menciono una segunda aplicación. Segundo uso, que es estudio de singularidades. Y aquí también tiene que ver con análisis. Ahora sí voy a tomar el polinomio complejo. Y voy a suponer, por simplicidad, que el término constante es 0, o sea que f de 0 es 0. Y lo que voy a hacer es ahora tomarme una función phi lambda, una phi primero, que va de Cn a los ceros, perdón, Cn menos los ceros del polinomio, a los reales, y lo que me va a mandar es, voy a poner z a 1 entre la norma de f de z. Y aquí sí tengo que quitarlo, ¿no? Para que esté bien definida. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es, quiero añadir un parámetro, porque o sea, tengo esto, y es una función que cuando me acerco a los ceros de f, por ejemplo al 0, pues se va a ir explotando, ¿no? Va hacia el infinito. Entonces lo que quiero es controlar eso, qué tan rápido se va al infinito. Y para eso voy a usar un parámetro, lambda, que va a agarrarme la función y como que me la va a achatar, ¿no? O me la va a estirar. Depende de qué parámetro ponga. Entonces, una pregunta ¿es esta función integrable alrededor del 0? Entonces, la pregunta es, o sea, existe un epsilon mayor que 0, tal que la integral en la bola de radio epsilon del 0 de esta función es finita. Entonces, pues, si lambda es igual a 0, pues sí, ¿no? Es fácil. Pero si lambda es positivo, entonces ya quién sabe, ¿no? Depende de quién sea lambda. Entonces, déjame pongo un ejemplo. Supongamos que f es igual a x. Y me tomo la función. Entonces aquí tengo el 1. Entonces la función es algo así, ¿no? Entonces, si el parámetro es chiquito,
Entonces esto se va achatando, ¿no? O sea, va como más lento al infinito. Y luego, y ya cuando crece, pues se va otra vez a cero, pero más despacito. Y si me tomo un parámetro más grande, pues lo que hago es que explote más rápido, alrededor del cero. Entonces, pues hay un punto en el que podemos achatar esta tanto, o hacerle que vaya más lento al infinito, que esta sea integrable. Y existe un parámetro, no necesariamente cero, ¿no? Entonces, pues uno se puede preguntar, me fijo en los parámetros que hacen que esta función sea integrable. Bueno, es menor que infinito, o sea que existe un epsilon tal que me fijo de todos esos, ¿cuál es el más grande que voy a tomar, ¿no? Porque yo sé que si es muy grande, pues se me va a disparar, ¿no? Ya no va a ser integrable. Y a ese numerito se le llama el umbral canónico de una función en el cero, porque es local, ¿no? Depende del puntito. Y lo que me dice es qué tan rápido o no la función se va al cero. Porque si la función se va muy rápido al cero, pues entonces tengo que achatarla más, ¿no? Para ser integrable. Entonces, la fórmula que uno lo piensa esto es, si este numerito es muy grande, entonces la función se va muy rápido al infinito, digo al cero. Si este número es muy chico, la función se va lento. No, es al revés, ¿no? Perdón. ¿Mande? Ah, claro, sí, el supremo. Se lo digo de nuevo. O sea, si el número, si tengo que achatarla mucho, es que tengo que tomarme el lambda muy chiquito. Entonces me dice que la función se va muy rápido al cero. Si el lambda es muy grande, dice que no tengo que achatarla tanto. Y entonces me dice que este cuate no se va tan rápido al cero, ¿no? Pongo ejemplos que ilustran esto un poco mejor. Si me tomo la función, digamos, x cuadrada menos y al cubo, entonces lo que me queda es algo así, ¿no? Como y si me tomo x cuadrada menos, digamos, y a la 9, pues lo que me va a quedar es algo así. Como rápido, ¿no? Y el umbral canónico en esta, de hecho, bueno, en general la fórmula es el recíproco de los exponentes. Y acá me queda un medio más un noveno. Entonces lo que me dice es, si esto lo agrando, pues es más puntiaguda, se va más rápido al cero. Entonces tengo que achatarla más. Y me dice por cuánto. Eso es lo que me está midiendo este numerito. Y aquí es un punto de encuentro entre análisis y geometría algebraica. Y si lo queremos componer con operadores diferenciales, hay un teorema, creo que es de Collar, que dice que el polinomio inverso sensato se anula en el negativo del low canonical threshold de f. O sea, este es una raíz. Este es igual a 5/6. Sí, si no hice la cuenta mal. Y se fijan, el polinomio inverso sensato de esta, de la cúspide, era s más 1, s más 5/6, luego s más, voy a mi acordeón, 7/6. 7/6, ¿no? Entonces ahí se ilustra, ¿no? No es una prueba, claramente, pero lo ilustra, ¿no? Y debo decir que los otros numeritos dicen otras cosas, ¿no? Pero ya es mucho más técnico. Ok. Entonces, ¿eso tiene alguna interpretación geométrica? pues sí, ¿no? O sea, de alguna forma uno piensa que es esto, ¿no? De qué tan como puntiaguda es la singularidad.
Entonces, a mayor número de lo canonical threshold. Pero eso sí, Ajá. pero el hecho de que sea cero del polinomio este. Ah, sí, hay un montón de teoría, ¿no? O sea, por ejemplo, uno se construye los operadores diferenciales cuando uno invierte la función. Y entonces ahí uno puede hablar como cuál es el de módulo más chiquito, tiene que ver con quién es este, y así hay una teoría muy grande, ¿no? Y las raíces se relacionan con los ideales de multiplicadores, con un montón de cosas. Sí, es una teoría muy grande. ¿Y tú? ¿El grado ese grado del polinomio? No, esta fue una coincidencia. Pero el grado del polinomio acota el grado de... ¿Sí lo acota? No es. Hay una cota en términos de grado, pero es una cota bien chata. No, usualmente este es mucho más pequeño que la cota. Eso sí, solo fue un ejemplo, una suerte, ¿no? En este ejemplo, sí. Ok, ahora déjenles platico la tercera aplicación, que es la que me agarró a mí, ¿no? Soy en álgebra conmutativa. Okay. Entonces, si tengo mi anillo de polinomios otra vez en n variables y tengo un polinomio aquí, pues a mí me gusta tomar el anillo en el que agrego la función. Puedo invertir la función, ¿no? Que es la localización. Entonces, este cuate R, 1 entre F, como R módulo, no es finitamente generado. Y el problema es esto, ¿no? O sea, un conjunto generador de esto es 1 entre F al cuadrado, y así me voy. A este no puedo hacerlo finito, porque donde pongo un infinito, ya no tengo cómo agarrar la potencia más chiquita que le sigue. Entonces, ahí es donde falla. ¿Ok? Chale. Pero, si me tomo este cuate es un DR módulo. ¿Por qué? Porque si me tomo un elemento arbitrario aquí, me tomo G entre F a la alfa, y quiero darle una estructura de DR módulo, tengo que decir cómo actúan las derivaciones. Pero esto es lo que sabemos desde el primer semestre, ¿no? En la licenciatura, ¿no? Es el de abajo por la derivada del de arriba, menos el de arriba por la derivada del de abajo, entre el de abajo al cuadrado, que sigue teniendo la forma, sigue viviendo aquí, ¿no? Era dividido por una potencia de F, sigue siendo dividido por una potencia de F, ¿no? Entonces, funciona bien. Y entonces, pues, ¿qué es lo que nos dice la ecuación funcional? Dices que si tú me das un S que no mate a este polinomio, que no lo anule, yo le voy a poder bajar la potencia por 1. Entonces, si me das un numerito que sea más chico que todas las raíces de acá, pues cuando lo evalúo, me garantizas que esto es distinto de 0. Entonces, tú me das algo aquí de grado, digamos, de tal forma que yo tenga el menos 2 y el menos 2 no es raíz, pues ya puedo agarrarme el menos 3. Y como el menos 3 no es raíz, puedo agarrarme el menos 4. Entonces, ahí sí puedo encontrarme un conjunto finito que va a estar determinado por las raíces de este cuate. Entonces, como D módulo, R1 entre F es finitamente generado. Y entonces esto abre un montón de posibilidades, porque hay un montón de teorías cohomológicas que se pueden interpretar con cosas de este estilo, por ejemplo, como el complejo de Check. Y entonces ya tenemos un complejo que era infinitamente generado, se vuelve infinitamente generado y uno puede estudiar cohomología local y por lo tanto cohomología de gavillas a partir de estas cosas. Y ya hay algoritmos para calcularlos, porque este cuate tiene, así como en el anillo de polinomios, este cuate tiene bases de Grobner.
este cuate tiene algoritmos. O sea, lo que pasa es que se mueven rápido, ¿no? Pero en teoría hay algoritmos, ¿no? Entonces esto nos permite estudiar pues, la función esta, pero también cohomología, teorías de cohomología, de forma finita, ¿no? Ahora, todo esto que les he platicado, bueno, desde la ecuación hasta las aplicaciones, todo está dado por polinomios, ¿no? Y bueno, mencioné que se podía hacer también en funciones analíticas holomorfas o bueno, convergentes o series, pero uno no siempre quiere trabajar ahí. Por ejemplo, hay anillos que importan, depende del área, ¿no? Pero por ejemplo, en combinatoria importan mucho las variedades históricas, ¿no? Que uno les hace un politopo y en teoría de representaciones a la gente les importan los anillos de invariantes. Entonces, hay anillos en los que uno quisiera tener una teoría así, pero que no existe porque todo esto tiene que ser en el mundo suave. Entonces, para eso, déjenme mencionar un poquito de extensiones, ¿no? De la teoría. Entonces, para eso me voy a fijar en variedades que no son, o bueno, en anillos que no son polinomiales. Entonces, voy a fijarme, otra vez R, no. Voy a tomarme S, el anillo de polinomios, en N variables, y me voy a tomar un grupo actuando, un subgrupo del grupo lineal, los complejos. Entonces, este cuate, G, actúa en los polinomios. ¿No? O sea, si tengo G en un polinomio, pues el polinomio está escrito en variables. Pues lo que hago es le aplico la matriz asociada, la transformación asociada a las variables, ¿no? Y entonces uno puede pensar, puede fijarse en los polinomios en S, que siempre quedan fijos bajo la acción. Les doy un ejemplo de esto. Supongamos que G es el grupo de permutaciones, ¿no? Y uno lo puede ver siempre aquí como pues, las matrices de permutación, ¿no? Entonces, en este caso, pues es fácil ver algunos polinomios que van a estar aquí, ¿no? Por ejemplo, pues los constantes siempre están, ¿no? Porque pues, no importa cómo le cambien. Y luego, pues me puedo tomar uno lineal, pero si tengo una variable, tengo que tener a las demás, ¿no? Porque siempre puedo mandar el 1 a cualquier otra cosa. Y luego puedo tomarme X, se puede tomarme X y XJ, pero tengo que sumarle todos, ¿no? Sobre IJ y así, ¿no? Con estas. Entonces, si me fijo en esto, hasta X1 hasta Xn, lo que me va a quedar es todas estas generan como álgebra al anillo invariante. Es decir, esta cosa está dado por sumas y productos de cosas aquí, ¿no? Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Ahora, y bueno, hay ejemplos muy ricos, ¿no? Por ejemplo, las variedades históricas son unos de estos con la acción adecuada. Variedades determinantales son estos con una variedad adecuada. No voy a dar el grupo que actúa, porque ya no me queda mucho tiempo. Por ejemplo, estos anillos son, por ejemplo, si me tomo el anillo el campo de los complejos y me agrego variables X y J, donde X es una variable, los acomodo como una matriz, y luego me puedo fijar quiénes son los menores de T por T de esta matriz, ¿no? Esta es una matriz
de m por n, y pues nada más aquí escojo que t sea menor o igual que el mínimo de n y m. Me puedo fijar en los menores, que de alguna forma las matrices que se anulen aquí, pues me está diciendo cuáles son las matrices que tienen rango estrictamente menor que t. Entonces, esta se puede ver como una de aquellas, con la acción adecuada también. Perdón, me perdí. Dime. Digamos, aquí en este ejemplo, digamos que tiene que ver con cuál es tu ecuación funcional. No, todavía no. Apenas estoy como introduciendo a dónde quiero extender la teoría. Quiero extenderla a anillos de ese estilo, de invariantes. Y bueno, ya con eso termino. Es un teorema reciente con Álvarez Montaner. Y bueno, como en casos especiales, y luego en un workshop de estos del AIM, que organiza, que junta como a un grupo de 6 personas, de 4 o 6 personas, nos juntamos ahí unos cuates hace unos meses, y eso lo estoy mencionando porque van a haber un montón de autores y esa es la razón. O sea, nuestro equipo era el más grande posible, entonces son 6, que dice que la misma teoría existe para RG, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto, no? Que dado un elemento en R, que otra vez, el anillo de invariantes, no constante, existe un operador diferencial. Aquí no les estoy diciendo intencionalmente quiénes son los operadores diferenciales, porque derivaciones ya no es suficiente, pero no. Les puedo dar referencias más tarde o describirlos explícitamente si quieren. Y un polinomio de, otra vez con los complejos, distinto de 0, tal que lo mismo aplica. Entonces aquí otra vez estoy siendo un poco informal y yéndome a esta parte, pues funcionar como antes, solo que aquí tener un poquito más cuidado porque la acción de las derivadas no es eficiente. Pero si me meto a ver cómo definiría la acción de derivadas en la cosa funcional, voy a tardar muchísimo. Pero les puedo pasar el artículo si gustan más tarde. Pero la misma teoría existe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que dice? Que ya podemos estudiar funciones z en variedades tóricas, que ya podemos controlar integración en variedades que no son lisas y ver cuál sería el canonical 3, el umbral canónico, los invariantes estos de Cacciata no la ecuación, que ya podemos pensar en esas teorías homológicas que se controlan, ¿no? Y ya hay, abren varias posibilidades fuera del caso liso, que era como el único que había antes. Y ya, esto quería contar. ¿Pregunta? Y si lo que estás definiendo allá es la variedad determinantal, ¿no? Exacto. Y lo que estoy diciendo es que esta variedad determinantal, o el anillo coordenado social se puede ver de esa forma. No es que uno tiene que agarrar, se agarra como el doble de variables, como una acción de un grupo. Pero al verla de esa forma, estás diciendo de que entonces ahí puedes integrar y puedes... Sí, puedo hablar de derivaciones y se cumple la ecuación funcional. O sea, que puedo agarrarme ¿cómo se llama? El anillo de operadores diferenciales. Y en este aspecto se parece mucho a un anillo liso. Y eso te dice cosas como, digamos, el umbral canónico que se define ya en esas variedades usando la resolución de singularidades sigue siendo un cero del polinomio Weber-Sensato en este sentido. Pero es que antes no había polinomio Weber-Sensato, ¿no? Entonces eso te da relaciones con otras cosas. Entonces, uno puede mostrar, por ejemplo, la descripción de los jumping numbers para ese tipo de variedades, o sea, para pares en este ambiente determinal,
y uno podría demostrar escritura, bueno, puede aplicar cosas de operadores funcionales, ¿no? Se puede hacer una copia de la teoría que había en variedades suaves y desarrollarla ahí. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Si no, le agradecemos a Luis. Y aprovecho para invitar